DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Pues muy buenos días. El día de hoy el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes, les brinda una conferencia más que se titula La prevención del suicidio, un llamado a la acción. Con esta presentación queremos promover la activación de redes de apoyo para personas con riesgo suicida. Y para tal evento nos encontramos con la especialista Paola Alonso Maldonado. Muy buenos días, maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Ella pertenece al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Lázaro Cárdenas 3, la PRES. Ella es una gran especialista y, entre otras cosas, es licenciada en psicología, especialista en intervención preventiva en adicciones y es maestra en adicciones por la Universidad Hebraica de México. Cuenta con diplomados en atención del comportamiento adictivo, conducta suicida y terapia del juego. Además, también brinda lo que es la atención psicológica de manera privada. Muy buenos días, maestra. Muchas gracias por su presentación, muchas gracias por su tiempo y bienvenida a nuestro instituto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Y pues bueno, vamos a comenzar, Nancy. Espero que la información que podamos aportar hoy pueda ser de mucha utilidad. Particularmente creo que es necesario priorizar ya este tipo de información, porque hoy en día creo que sigue siendo un tabú. Es un tema del que la gente todavía dice no hay que hablar, porque desafortunadamente sigue como esta idea, ¿no? De que si tú hablas de ciertos temas va a ocurrir, o vas a motivar a alguien a que lo haga, y algo que hay que dejar clarito es que si la gente está con un tema de ideación suicida, planeación y demás, lo mejor que le puede pasar es que empiece a externarlo, porque a veces ahí justo podemos intervenir los demás. Y el objetivo de esta charla es ese, hacer justo un llamado a la acción, que entendamos que no necesariamente debes de ser el psicólogo, el experto, que todos podemos hacer pequeñas acciones que tengan una repercusión muy grande en la persona que a lo mejor esté considerando atentar contra su vida y hacer un cambio, ¿no? Algo que hay que tener presente es que toda vida cuenta, toda vida es importante y pues hay que intentar, ¿no? Acompañarles en este proceso, porque al final es como una bombita de tiempo, ¿no? Entonces, que sepamos que todos tenemos la capacidad de poder acompañar, de poder hacer algo al respecto, y que obviamente también hay casos donde sí vamos a necesitar estar con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, pero que realmente todos podemos aportar algo que ayude a hacer un cambio. Entonces, pues vamos a comenzar. Adelante, maestra. Y pues, ¿qué es el suicidio? De entrada es entender que es este acto deliberado de quitarse la vida. O sea, prácticamente esa es la definición. Es todas acciones que yo haga para terminar con la vida. Y esto puede ocurrir o esta motivación puede surgir de diferentes situaciones que la persona esté atravesando. No existe una razón específica para que alguien esté considerando terminar con su vida, eso es importante tenerlo presente. Sobre todo porque a veces creo que caemos en este dilema o en este tipo de conversaciones en las que dicen, pero es que cómo alguien que tiene su familia, su trabajo, y nosotros desde afuera nos centramos en todo lo que esa persona sí tiene, y de alguna forma es como si minimizáramos, ¿no? La forma en la que ellos están pensando, la forma en la que ellos están sintiendo, y no estamos apoyando ahí. Yo sé que a lo mejor la intención de estos comentarios es motivarlos, darles un poco de esperanza, validar las cuestiones con las que sí cuentan. Este tipo de conversaciones siempre traen una carga positiva, pero para el que está en un plan suicida o en una ideación suicida probablemente no lo va a percibir así. Entonces también como empezar a entender que a veces hay conversaciones que no nos van a apoyar para alguien que tiene esta situación.
y que también empecemos a ser más sensibles, ¿no? Con la forma en la que nos comunicamos con ellos o el tipo de conversaciones que entablamos con estas personas, ¿sale? ¿Y por qué es tan importante hablar de esta cuestión? Pues porque justamente hoy, 10 de septiembre, vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y sobre todo porque se ha vuelto una fecha tan importante, una fecha que hay que poner sobre la mesa, porque estamos identificando que en todo el mundo estamos teniendo cifras muy alarmantes de personas que se han quitado la vida. De acuerdo con la OMS, pues estamos identificando que cada 40 segundos alguien se suicida. Obviamente son números terribles. Particular aquí en México, tenemos que en el 2020 teníamos una tasa de suicidios, a partir del 2023 esta cifra incrementó bastante y hablamos de 8.837 suicidios. Y esto es un problema, ¿sabes? Porque nos habla de que de pronto a lo mejor ya no estamos escuchando, no estamos poniendo atención, no estamos cuidando y también allá afuera la gente se está sintiendo sola. Entonces hay cuestiones que podemos cuidar y sobre todo porque si nosotros estamos trabajando ahorita con población estudiantil, población joven, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en poblaciones entre los 15 y los 29 años. Y esto, así como decíamos hace ratito, puede ser por 20.000 razones, pero que empecemos a prestar atención, que son poblaciones que están expuestas, que están vulnerables. Yo a veces les digo, pues es que en esta etapa estamos expuestos a tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, que de pronto para algunas personas puedan llegar a ser atemorizantes, pueden llegar a generarles mucha frustración, mucho temor y otras situaciones que puedan llegar a ser desagradables para ellos y pues están en un momento de tomar muchas decisiones, ¿no? A lo mejor elegir una escuela en donde voy a estudiar, a lo mejor elegir una carrera, a veces a lo mejor empezamos con esta presión social, ¿no? De, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener tu casa? ¿Y cuándo vas a tener familia? Y que justo es como en estas etapas de la vida, y yo digo, creo que esa es una de las razones importantes que también pueden estar influenciando en que la gente empiece a considerar este tipo de decisiones, ¿no? De acabar con su vida. Otro dato alarmante es que el 79% de los suicidios ocurren en varones y creo que también aquí es un llamado a la acción de que empiecen a expresar sus emociones y sus pensamientos. Creo que a veces siguen muy limitados en este aspecto todavía, es algo que necesitamos cambiar y justo también es abrir esos espacios de saber que no están solos, que no pierden valía por comentar alguna vulnerabilidad, alguna problemática que estén experimentando y que hay espacios donde también pueden llevar ese acompañamiento y pues creo que a lo mejor es agotar todas las posibilidades antes de considerar quitarme la vida, ¿no? Y también hay otra cuestión, que las formas en las que la gente elige terminar con la vida ya también están como muy delimitadas. Las formas o los métodos más empleados en general en el mundo pues suelen ser el uso de plaguicidas, hablaríamos ahí justamente de envenenamiento, el ahorcamiento, las armas de fuego. Obviamente hay otras formas, pero estas son como las más usuales y justo también esto es importante mencionarlo porque creo que cuando estamos enterados de las cosas podemos empezar a reducir algunos riesgos, ¿no? Empezamos a lo mejor a reducir el acceso a ciertas formas con las que la gente pueda lastimarse o atentar contra su vida y eso es muy importante porque desde ahí también yo estoy actuando. A lo mejor voy a ser como muy reiterativa en esta cuestión porque les digo, el objetivo es que todos entendamos que siempre hay algo que podemos hacer por alguien que esté considerando el tema del suicidio. Sí, y algo que quisiera resaltar aquí, maestra, es por ejemplo en la etapa de que nosotros trabajamos, que son los adolescentes, o ahorita se me vino a la mente que también pueden presentar suicidio o una ideación suicida ahora que salieron los resultados para ingresar a las instituciones educativas, ¿no? Ahorita se están presentando, hay chicos que a lo mejor querían una institución, se quedaron en otra y vienen con rasgos suicidas. Hace poco, en estos días, salió una noticia de que un chico se iba a aventar de un puente, ¿no? Porque no había quedado en su primera opción.
de nivel medio superior. Imagínate, a los 14, 15 años ya estamos pensando que la vida se me acaba porque no salí privilegiado en mis opciones de estudio. Y me mandaron o me tocó la escuela que me queda lejos, que aún me sigue quedando lejos, o que yo no quería, ¿no? Que quiero pensar que no tiene un gran prestigio. Ahorita que hablabas del prestigio de la institución, o el prestigio de tener cosas, o el prestigio de que yo a mis 14, 15 años ya tengo la novia, el novio, la escuela que yo quería, ya me siento según realizado. Y muchos papás en esta etapa es cuando no están observando a sus hijos, ¿no? Por las cuestiones económicas, sociales o que estén viviendo, políticas y demás, también se enfocan tanto en el tengo que proveer económicamente y me descuido en lo emocionalmente, ¿no? Solamente eso quería resaltar. No, sí, y qué bueno que mencionas esta parte porque efectivamente a veces caemos mucho en este discurso de minimizar, ¿no? De no comprender, de no poder empatizar el por qué alguien empieza a considerar este tipo de decisiones sobre quitarse la vida, pero realmente nosotros no estamos entendiendo su mundo interno, ¿no? Y a lo mejor el no haberme quedado en cierta escuela para mí puede cambiar totalmente mi proyecto de vida, o a lo mejor si tenía todo este estrés familiar, social, sobre pertenecer o no a ciertas instituciones, también a veces es un peso muy grande, porque hay familias que dicen, aquí todos estudiamos en tal universidad, y de repente tú no te quedas. Por supuesto que eso genera situaciones que pueden tener un impacto muy negativo en alguien, ¿no? Entonces, sí, justo eso que mencionas es bien importante y que también, ¿no?, nos pone de relieve esta cuestión de que no necesita ser a veces algo que traes arrastrando de mucho tiempo. A veces puede ser una situación muy específica, como por ejemplo esta cuestión de dónde me quedo en la prepa o en la universidad, algo que me lleva a considerar este tipo de cuestiones, ¿no? Y de ahí justo voy a partir a lo siguiente. El comportamiento suicida no es como que simplemente yo hoy desperté con ganas de quitarme la vida y va a ocurrir, ¿no? O al menos no en todos los casos. O sea, algo que hay que entender es que el comportamiento suicida va como por ciertas fases, por ciertas etapas, o que de alguna forma se ha ido clasificando cómo se puede manifestar, ¿no? Y hay un momento donde surge esta ideación, donde yo puedo empezar a considerar algunas ideas o pensamientos de muerte. Puedo empezar ahora sí como a esta fantasía sobre mi propia muerte y de ahí pasar como tal a una ideación en la cual yo realmente sí estoy considerando qué pasará cuando yo no esté. Empezar a lo mejor hasta planearlo, el cómo, cuándo, dónde, ya como algo más específico, más elaborado, y que ahí pues obviamente conforme va avanzando todo esto estamos mucho más expuestos. Hay que tener como ese foco rojo todavía más encendido porque al final estoy más vulnerable a que yo realmente lo haga, pero también hay un momento de comunicación, hay un momento de ciertas señales que yo puedo estar teniendo y que justamente tenemos que interpretarlas como un pedido de ayuda. Y que creo que es en ese momento donde todos podemos accionar con pequeñas o grandes conductas para aportar algo a esta persona, para darle esta contención y demás, porque hay que visualizar que de pronto la forma en la que van a comunicar este tema de la ideación suicida o sus planes es con algunas expresiones no verbales o verbales, o sea, tal cual. Hay gente que sí hace estas amenazas de y me voy a matar, y hay gente que a lo mejor hasta te dice cómo, cuándo y dónde, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que saber, yo les digo a veces leer entre líneas, entender que a lo mejor hay ciertos comportamientos totalmente anómalos en ciertas personas que son como demasiado evidentes y que no los minimicemos, que no digamos, es un chantaje, es una manipulación, porque desafortunadamente muchas veces en este tipo de situaciones es como un comentario que se suele hacer en el entorno y no es adecuado, porque no puedes tú minimizar, tú no sabes en qué momento esta persona pasa de un pensamiento a tomar como tal la decisión, porque a lo mejor hay un detonante ahí que genera que tome acción como tal, ¿no? Y justamente ahí vamos a pasar al otro punto, donde viene el acto, que puede ser este intento suicida, donde a lo mejor, pues afortunadamente llegó alguien para prevenir, intervenir y que se pudiera rescatar la vida de alguien, o
cuando desafortunadamente sí tenemos estas pérdidas y es un suicidio consumado. Entonces, ahí también ya tenemos como elementos que nos hagan entender que esto es un proceso, y sobre todo estar como muy atentos a ciertas señales que nos pueden estar lanzando las personas en nuestro entorno para justo también poderlos cuidar, ¿no? Hay veces que la gente no te va a decir como tal, no va a tener estas amenazas o estas expresiones verbales, pero hay otras formas en las que tú lo puedes identificar y es justo con todos esos cambios conductuales, en la forma en la que se relacionan, en la forma en la que a lo mejor están llevando su día a día y que puede ser una llamada de atención para que yo empiece a intervenir, ¿sale? Entonces, hay ciertos factores de riesgo que son como estos elementos que pueden fungir como un detonante para que alguien empiece a considerar el tema del suicidio o que esté más expuesto o que de alguna manera pueda acercarse más al acto, ¿no? De entrada, ahí el foco rojísimo que tenemos, pues es que ya esta persona haya tenido intentos previos de suicidio, ¿sale? Y entonces estoy como intento hasta que prácticamente ocurra, ¿no? Entonces son personitas con las que sí tenemos que estar bien al pendiente, hay que reducir cualquier objeto letal con el que ellos puedan atentar contra su persona, de preferencia pues un acompañamiento constante. Ahí sí yo me atrevería a decir 24/7 para que los podamos estar monitoreando y, por supuesto, el acompañamiento sí o sí de un profesional de la salud mental, el psicólogo, probablemente también el psiquiatra, ahora sí que en función de la necesidad de cada pacientito, pero sí, probablemente de los dos por el tema del control de impulsos. Los antecedentes de suicidio de gente a mi alrededor. ¿Por qué? Porque al final cuando nosotros estamos expuestos a la muerte de alguien, y particularmente si fue por suicidio, nos lleva mucho a cuestionarnos también sobre nuestra propia vida, pero también nos lleva a generar muchos pensamientos y emociones sobre la pérdida de esta persona. Nos hace como demasiadas reflexiones que de alguna manera nos puede llevar también como a considerarlo. Obviamente el abuso de sustancias, porque si yo estoy intoxicado, estoy con cero control de impulsos, probablemente estoy con un tema de conductas de riesgo y también tener presente que el consumo de sustancias sí va generando cambios en la forma en la que yo puedo regular o no ciertas emociones. Entonces, pues es una mala mezcla, ¿no? Que a lo mejor yo pueda tener pensamientos de muerte y de pronto me intoxique, porque a lo mejor en ese momento algo que de alguna manera yo he estado tratando de evitar mientras estoy en mis 5 sentidos, intoxicado ya no lo puedo controlar y entonces empieza a estar más vulnerable a tener intentos o actos suicidas, ¿no? También esta cuestión de que de pronto yo pueda llegar a tener problemas o enfermedades del estado emocional, porque también si yo no estoy teniendo un acompañamiento adecuado, estoy muy vulnerable, estoy teniendo cambios en la forma en la que estoy interpretando mi mundo interno, el mundo externo, a mí mismo, a las relaciones con los otros, y puedo estar teniendo escenarios muy catastróficos, puedo sentirme como muy en desventaja o muy incapacitado para muchas situaciones y eso también me puede llevar a esta exposición. Obviamente también el acceso a medios letales, por ejemplo, tener armas de fuego o poder tener cierto acceso a ello, aunque no esté ahí luego conmigo, pero que yo sepa cómo conseguir ciertas situaciones como armas. Eso también nos puede poner muy vulnerables porque al final mencionábamos hace ratito, ¿no? Una de las principales formas con las que las personas suelen atentar contra su vida es el manejo de armas de fuego. Y pues prácticamente también es una de las formas que tiene como mayor letalidad en cuanto al tema de los intentos. Las pérdidas y otros sucesos negativos, porque a lo mejor si yo no tengo las herramientas necesarias para tener una regulación emocional, si percibo que no estoy teniendo el apoyo social o la contención emocional que me gustaría, también puedo llegar a sentirme como muy desamparado, muy en soledad
y me puedo acercar también a este tema del suicidio, el antecedente o un historial de trauma o de situaciones de abuso también puede ser un detonante, una cuestión que me lleve a considerarlo. Y también algo bien peculiar, cuando alguien recibe un diagnóstico terminal o cuando te hablan sobre alguna enfermedad crónica, casi siempre que se dan este tipo de diagnósticos, pues el personal médico te pide que vayas acompañado de alguien, ¿no? Porque pues te están dando una pésima noticia y de pronto hay personas que dicen, pues ya para qué, ¿no? Y entonces por eso también se busca siempre que estén acompañados para que haya gente que esté enterada, que pueda a lo mejor como acompañarles en este proceso y también porque a lo mejor hay algunas recomendaciones importantes a seguir y eso es importante, ¿no? Y que entendamos que entonces son muchas las causas por las que alguien puede estar con estos factores de riesgo, que puede estar expuesto a la decisión de un suicidio, pero que entonces desde ahí también nosotros empecemos a ver ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor restringo armas letales, a lo mejor hago un acompañamiento social, emocional con las personas que yo considere que están vulnerables, a lo mejor hago alguna intervención para motivarlos a que hagan un cambio en el tema del consumo de sustancias, a lo mejor los invito a estar en otro tipo de actividades para evitar sensación de soledad, de sentirse abrumados, ¿no? Ante a lo mejor algún tipo de pérdida y desde ahí todos estamos actuando, ¿sale? Sí, aquí también podríamos agregar, pues viene una generación de chicos que ingresaron a nivel medio superior en este momento y quizá los primeros años de estudio estuvieron protegidos o sobreprotegidos por la familia, es decir, los llevaban a la escuela, los recogían, todo, y de repente ahorita pues se sienten solos y abandonados porque les toca experimentar esta primera ansiedad de ir solos a la escuela, ¿no? Y hay para algunos que van formando herramientas, pues la adaptación es fácil o es sencilla, pero para otros, pues es el doble o el triple de trabajo poder trasladarse porque tienen que lidiar con sus miedos, con su angustia, con su ansiedad, y aparte, ¿no? El estrés de la escuela. Y muchas veces es ahí donde tienden a abandonar la escuela. No me gusta, no me adapto, mejor lo dejo y empiezo a fabricar conductas de frustración o pensamientos de frustración que me llevan a considerar que no soy bueno para ciertas cosas. Y el hecho de empezar a considerar esto me lleva a empezar a autolastimarme, a autoflagelarme, porque como no soy bueno, empezamos a construir estas conductas, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sería que los padres de familia pues acompañen quizás las primeras semanas para que no se sientan tan abandonados en esta parte. Eso por un lado, y por otro, pues sabemos que a veces los jóvenes se quedan solos en casa. Y me lleva a pensar en ciertas escuelas del instituto o en municipios, colonias, que ellos los consideran, sobre todo del Estado de México, como dormitorios, ¿no? Los papás salen muy temprano a trabajar, los dejan solos, llegan muy noches, quizá nada más a dormir y no están atentos a todos estos cambios que tú nos estás mencionando. Son los últimos que se enteran que sus hijos consumen sustancias o que sus hijos tienen cambios de humor tan constantes. Entonces aquí pues sí es apelar un poquito, no sé qué pienses tú, apelar un poquito a observar a sus hijos, a pasar tiempo con ellos, sobre todo porque estamos hablando que son adolescentes, ¿no? De 15, 16, 18 años. No sé, qué pienses en ese sentido. Sí, es una población muy vulnerable y que obviamente la transición de secundaria a bachillerato es drástica para muchos, porque justo Ujú. implica un poco más de independencia, pero que a lo mejor, como lo mencionabas, ¿no? Para algunos pueda llegar a ser una experiencia un tanto frustrante o que pueda llevarlos a experimentar algunas eh, sensaciones incómodas que les cueste lidiar con ellas en lo que se adaptan o que a lo mejor muchos no cuentan con estas herramientas para poder irse adaptando por las razones que sean, a lo mejor una falta de acompañamiento, a lo mejor la falta de habilidades también a veces como de supervisión y de acompañamiento como tal de los papás, eh, o a lo mejor cuestiones hasta del entorno, ¿no? En el que está esa escuela, porque hay zonas que a lo mejor son muy violentas,
y que a lo mejor los chicos dicen, no, yo no me quiero exponer a ciertas cosas, y por supuesto que va a generar un montón de pensamientos al respecto y que los va a llevar a tomar muchas ideas, y estamos hablando justo, ¿no?, de empezar un proyecto de vida, y puede llegar a ser muy impactante o muy frustrante para bastantes, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión donde los papás a lo mejor parte de las tareas sería mantenerte alerta. Yo a veces cuando tengo oportunidad de trabajar con papás de adolescentes, particularmente en prepa, siempre les digo, no me lo suelten, aunque ya estén más grandecitos, o sea, sí hay que dejarlos que empiecen a hacerse responsables de ciertas cosas, que empiecen a tomar algunas decisiones donde ellos van a tener sus propias consecuencias, pero no me los abandonen, porque al final del día ellos todavía nos necesitan para darles cierta estructura, cierto acompañamiento, están afrontando muchos cambios y de pronto a lo mejor como saber que uno sigue ahí cerquita, puede ser de mucha utilidad para ellos, ¿no? Entonces sí, eso también es muy importante y sobre todo porque ahorita justo vamos a pasar a las señales de alerta, donde es ahí, donde, como muy bien decías, a veces los papás son los últimos en enterarse o los más incrédulos también cuando uno les comparte cierta información de cosas que hay que cuidar, cosas que hay que observar. Sí, que no nos hagamos de la vista gorda, diríamos por ahí, porque en realidad todos podemos darnos cuenta de que hay cuestiones que necesitamos cuidar o trabajar. A lo mejor no es algo que me guste darme cuenta o enterarme, pero creo que al final siempre la información va a ser poder porque me permite actuar. Entonces, sí, este es también como un punto muy importante porque mientras más señales de alerta yo pueda identificar, a lo mejor más acciones puedo hacer que me ayuden a tener un resultado distinto donde podamos cuidar la vida de otras personas y poder acompañar, ¿no? Entonces, ¿qué señales hay que estar al pendiente? Cuando hablábamos hace ratito de la comunicación, que yo les decía, hay comunicación verbal, no verbal y como tal una amenaza, ¿no? Tal cual te digo, ¿sabes qué? Yo sí me voy a quitar la vida y casi te estoy avisando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablar de querer morir o desear matarse es una comunicación totalmente directa. Hablar sobre sentirme vacío, desesperado o sin motivos para vivir también son señales que yo tengo que vigilar, porque puede que alguien esté pasando un mal momento, puede que alguien esté muy triste, pero es una conversación muy distinta a la que te dan, a de plano decirte, me siento vacío y no le estoy encontrando razones a continuar en este plano, ¿no? También empezar a hablar sobre me siento atrapado, no estoy encontrando soluciones, tengo muchos problemas, no estoy encontrando maneras de resolverlo. También puede ser una comunicación no verbal donde a lo mejor no te están diciendo me quiero morir o estoy pensando en hacerlo, pero sí te están hablando de que están empezando a sentir mucha frustración, mucha desesperación, una especie de visión de túnel, y entonces ahí yo puedo empezar a cómo te acompaño, qué necesitas, qué opciones a lo mejor yo puedo proponerte, sabes qué, acércate con un psicólogo o con alguien de tu confianza que a lo mejor te pueda orientar, que te pueda escuchar, y que de pronto es ahí donde yo les digo, todos podemos participar, no necesariamente solo el personal de salud mental, porque al final todos podemos llegar a ser muy significativos para otras personas y lo que yo le pueda decir puede marcar una gran diferencia. Entonces también desde ahí nosotros creo que es confiar, ¿no? En que sí podemos intentar algo. También esta cuestión a lo mejor muy directa, ¿no? Sería mejor que dejara de existir. Hay personas que sí van a tener conversaciones muy directas y yo diría son focos que no puedes descuidar, que no puedes dejar pasar y sí actuar, ¿sale? Hablar sobre ser una carga para los demás, esto también es una señal muy importante porque entonces me habla de que yo no tengo un motivo, me habla de que de pronto estoy preocupado porque otros tengan que hacerse cargo de mí y yo no quiero ser un peso, y me habla también de que a lo mejor esa persona no alcanza a percibir que tiene un lugar especial para su entorno y hay que hacerle como ese recordatorio, ¿no? De empezar a despedirse de amigos y familiares, en algunas personas mayores, a lo mejor empezar a querer hacer testamento porque están en esta intención de quiero dejar mis asuntos en orden, y a lo mejor también no es exclusivo de adultos mayores, sino
cualquier persona que diga, voy a empezar a repartir bienes, voy a empezar a acomodar cosas, ojo, porque no es como algo muy común, tendría que hacerlo porque es una responsabilidad, pero no va en este sentido. Y también a lo mejor algo en comunicación no verbal, el que una persona empiece a estar participando en ciertas conductas de riesgo, que a lo mejor yo soy una persona muy tranquila y de pronto me da por quiero irme a las carreras, quiero a lo mejor empezar a hacer deportes extremos, ¿no? Entonces empiezo a involucrarme en ciertas actividades que pues de alguna manera podrían eh, terminar en que yo pierda la vida, pero que de alguna forma queda como disfrazado, ¿sabes? Entonces, el que yo me vea muy involucrado en conductas de riesgo también es un foquito rojo que hay que cuidar, que hay que estar ahí al pendiente, sobre todo si es que yo no soy una persona que en general haya estado participando en este tipo de actividades, ¿sale? Entonces, vamos viendo que hay muchas formas de enterarme que alguien está vulnerable, que alguien está en riesgo y que a lo mejor yo puedo empezar a intervenir, ¿sale? Ahora, ¿por qué les decía que esto es un llamado a la acción? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos ir haciendo. De entrada, hacer este llamado a la acción es desde la empatía, desde esta cuestión de yo poder ser sensible con el otro, de permitirme escucharlos, porque a veces les digo, cuando alguien te empieza a compartir un poco cómo está interpretando el mundo, cómo está experimentando ciertas emociones, empezamos a interrumpir, ¿no? Y les decía, no está con una mala intención, porque en realidad el objetivo de hacer eso es como motivarlos, que le vuelvan a encontrar la chispa o el sentido a la vida, pero en ese momento creo que lo más bonito que puedes hacer por alguien que te está compartiendo su sentir es dejarlo que hable y que comparta todo lo que necesita sacar. Porque también de alguna manera cuando alguien habla sobre sus emociones o lo que está pensando, o tal cual, a lo mejor su plan suicida, le estás dando la oportunidad de desahogarse, de empezar a liberar un poco de ese peso o esa presión con la que están lidiando y de alguna manera en algunas personas puede llevarlos a replantearse esta decisión. Entonces, por eso les digo, todos podemos hacer algo. También a lo mejor el que yo pueda hacer expresiones de afecto y de apoyo puede ayudar mucho, sobre todo en aquellas personas que están percibiendo que el entorno no lo ve, no lo cuida, no le quiere. El hecho de que alguien alrededor diga, oye, sí me doy cuenta de esto, me preocupa, yo estoy aquí, dime cómo puedo apoyarte, o si solo necesitas hablar, o si quieres que yo te acompañe a buscar apoyo profesional. O sea, hay muchas formas de empezar a hacer esto y creando entornos seguros. Un entorno seguro es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Te alejo cualquier medio letal con el que puedas lastimarte, pero a lo mejor también creo estos espacios donde tú te puedas sentir acompañado, escuchado, visto y que entonces puedas volver a conectarte contigo, con este plano y que de alguna manera, pues obviamente con más acciones, pero que puedas replantearte el continuar con la vida y más allá de terminar con ella, ¿no? Y justo es esto, que todos lo que acabamos de mencionar son cosas que podemos hacer, son cosas que podemos ofrecer y que en realidad son pequeñas acciones, pero que pueden tener un impacto enorme en la persona que está con una planeación o ideación suicida. Y de verdad que no minimicen que esto que pueden hacer los pueda llevar a que a lo mejor al menos ese día lo vuelvan a pensar en lugar de que lo hagan, ¿sale? Y sí. Sí, aquí me surge también la situación de, en este proceso de empatía, en este proceso de la escucha activa, no minimizar el discurso que nos está dando la persona, ¿no? Porque de repente, en lugar de apoyar, juzgamos, criticamos y no estamos apoyando, al contrario, ¿no? Lo estamos convenciendo de que es la mejor decisión que ha tomado, ¿no? Entonces, es válido lo que está sintiendo. No voy con juicios de valor, porque también de repente está el consejo, ¿no? Ah, yo en tu lugar haría esto, ¿no? Ahorita que vas a entrar con la parte de las acciones y es mejor preguntar, ¿qué harías tú o qué otra opción tienes para hacer, ¿no? Porque de repente entre amiguitos yo sé que tenemos la intención de apoyar, pero
llevamos esto a minimizar, ¿no? Ay, estás exagerando, no pasa nada, puedes hacer otras cosas. Y no, es más esta parte de voy y escucho realmente con esta intención de la escucha activa, porque también dentro de la escucha activa es habla y yo me pongo a hacer otras cosas y aparento estarte escuchando y desde ahí no me interesa lo que estás diciendo, no me interesa cómo te estás sintiendo y finalmente, bueno, volvemos a esta parte, ¿no? Lo motivamos consciente e inconscientemente a que su idea la lleve a cabo, ¿no? Sí, esto que mencionas de la validación es bien importante, porque es justo lo que va a generar en el otro esta sensación de escucha y de empatía. Entonces, es súper necesario y creo que es un elemento poderosísimo para que alguien pueda justo replantearse o pausar su proyecto, ¿no? Sobre quitarse la vida y desde ahí, de verdad que lo estoy cuidando. Entonces, sí, son acciones bien importantes y les digo, son a lo mejor cosas muy pequeñas que todos de verdad podemos hacer. A lo mejor soy muy reiterativa en esta parte, pero es que para mí sí es muy importante que de verdad todos sintamos esa confianza de puedo hacer algo. Es un tema que asusta probablemente, es un tema que desconozco quizá, es un tema que a lo mejor quisiera evadir o evitar, es normal, es difícil hablar de la muerte, es difícil saber que alguien se quiere matar, pero también empoderar a la comunidad y entender que el objetivo de este tipo de campañas de prevención sobre el suicidio son justamente para que entendamos que todos podemos hacer algo al respecto, que no es nada más una cuestión de las instituciones, de las escuelas, sino es algo que entre todos podemos cuidar en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, grupos de amigos, etcétera. Y justamente algo que a lo mejor es de las partes más complicadas, pero que al final es parte como de este programa, de estos pasitos a seguir, es que yo tenga esta voluntad de preguntar. Es una pregunta que a lo mejor me va a costar trabajo hacerla, que a lo mejor me va a generar el nudito en la garganta, pero que es importante hacerla y es, ¿estás pensando en suicidarte? Porque de alguna manera si esta persona me ha estado enviando señales todo el tiempo, con una comunicación verbal súper directa o con una comunicación no verbal, o yo estoy identificando ciertas señales, de alguna forma es decirle yo sí te veo, a mí sí me importa, a mí sí me preocupa. Entonces, desde ahí yo estoy haciendo el cambio para esta persona. El estar presente, el darle ese espacio y esa oportunidad de que hable sobre lo que está pensando y lo que está sintiendo, porque a lo mejor, como decías hace ratito, a veces minimizamos lo que ellos me puedan decir y algo que para mí pueda ser cualquier cosa, para el otro no necesariamente va a ser igual y es ahí donde yo tengo que aprender a validar. A lo mejor las razones por las que alguien se quiera quitar la vida no son las razones por las que tal vez yo lo consideraría, pero no por eso dejan de ser importantes o válidas para el otro y en este tipo de situaciones la validación y el acompañamiento son fundamentales. O sea, yo no puedo intervenir si no considero todo esto. Entonces, permíteles hablar, permíteles que se desahoguen, permíteles saber que los estás escuchando, ¿sale? Y tener presente que en realidad todas las personas cuando hablan con nosotros sobre cómo se sienten, no necesariamente están esperando una respuesta. También a veces tenemos como esa necesidad nosotros de ¿qué te digo? No, a veces el otro solo necesita saber que alguien está ahí acompañando y escuchando. Y también creo que se vale que yo le diga, no sé qué decirte, pero puedo escucharte, puedo estar aquí. Y desde ahí yo también sigo presente, ¿sale? También esta situación de ayudarlos a mantenerse a salvo. Y aquí sí, elimino el acceso a cualquier medio letal que yo pueda considerar que pueda exponer a esta persona a atentar contra su vida, ¿sale? Esto sobre todo hay que llevarlo a cabo, bueno, con todos, pero creo que es muy importantísimo con personas que ya han tenido intentos previos de suicidio. Con ellos sí, porque de alguna manera estamos contra una bombita del tiempo donde la latencia de que lo puedan volver a intentar está constante y yo necesito cuidarlos, ¿sale? Porque literal, en un pequeño descuido, el intento puede volver a ocurrir y no sabemos qué
consecuencia pueda tener ese intento, ¿sale? Entonces, sí es importante eliminar acceso a cualquier medio con el que ellos puedan atentar contra su vida, ayudarlos a conectar, y esto es como a tratar de integrarlos otra vez a una red de apoyo, pero también estas situaciones de canalizarlo a los servicios de atención a los que él pueda tener esta escucha, este acompañamiento, esta orientación o lo que necesite en diferentes momentos, porque a lo mejor yo no puedo estar 24/7, pero existen ciertas líneas telefónicas que sí están en esa disposición de 24/7 y que si tú estás en una crisis, por llamarlo de alguna manera, sepas que hay a dónde puedes acudir, que a lo mejor hay ciertos escenarios o instituciones donde yo también puedo acercarme para tener este acompañamiento y establecer una red de apoyo en la cual vamos a participar todas las personas que podamos, todas las personas que te queremos, todas las personas que tengamos pues esa buena voluntad, esa disposición de ayudar, de acompañar con lo que podamos, con la forma en la que podamos o sepamos hacerlo. Yo realmente les digo, cuando tú quieres ayudar, aunque no sepas cómo improvisas, en ese momento creo que todos nos volvemos creativos y empezamos a intentar cosas. Entonces, confiar también en esta cuestión y también que si de pronto yo digo, ¿sabes qué? No tengo idea, no sé cómo hacerlo, ok, calma, existen espacios donde se puede hacer, ¿no? Y para eso están, por ejemplo, el 911, la línea de la vida y otros números que más adelante vamos a revisar, pero que sepamos que hay opciones. Eso es bien importante tenerlo presente, ¿sale? Y por último, mantenernos en contacto. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa la crisis y de pronto como que yo ya no estoy ahí tan presente y empiezo como a dejar ahí, ¿no? Entonces, no, tú sigue acompañando, hazte presente, puedes enviar un mensaje, puedes hacer una llamadita, puedes dejar una notita, puedes invitarle a hacer alguna actividad donde a lo mejor pueda distraerse, donde a lo mejor pueda sentirse cómodo, a lo mejor hasta tener un disfrute nuevamente, y ese tipo de cuestiones también pues nos mantienen presentes con ellos, ¿sale? Creo que aquí hay una cuestión que no podemos olvidar, que esto es permanente. La prevención del suicidio es algo que todos podemos hacer todo el tiempo. Entonces, pareciera que es agotador, pareciera que es una labor titánica, pero en realidad, si todos formamos parte de esa red, podemos ir aportando situaciones que hagan una diferencia. Entonces, nuevamente, ¿no? Empoderarnos como comunidad, como sociedad, para cuidarnos todos entre todos. Y estas líneas de apoyo o estas redes de las que yo les hablaba, a las que yo me puedo acercar o puedo dirigir a alguien que está pasando por este tipo de situaciones de un intento o una ideación suicida, y que van a estar ahí disponibles, ¿no? Algunas sí son 24 horas, a lo mejor otras son en horarios muy específicos, pero que sepamos que hay un pequeño menú de alternativas a las que yo me puedo acercar, obviamente también las instituciones ya de manera presencial, pero que a lo mejor en el momento yo puedo hacer una llamada que me aporte mucho en ese momento por tener una contención adecuada, un acompañamiento, y que de alguna manera pues retrase o evite, ¿no? El que yo pueda tener un intento suicida. Existe el SAPTEL, ahí va a estar el teléfono, ese sí es 24 horas, existe la línea de la UAM que también proporciona este apoyo psicológico, la línea de la vida, que sabemos es el 800-911-2000, que también está 24/7, existe la línea de la UNAM, que esa sí tiene un horario, es de lunes a viernes, de 9 a 6, pero si observamos, y ahí sí me gustaría que a lo mejor hasta le pudieran tomar como una foto, una captura de pantalla, porque creo que son líneas que todos podríamos tener dentro de nuestro directorio ante cualquier eventualidad o emergencia, ¿no? A lo mejor estas son líneas que están no necesariamente solo para temas de ideación suicida, también son líneas que están abiertas a otros temas de salud mental, y eso es importante que la comunidad lo sepa, porque al final tal vez todos vamos a tener la necesidad de acercarnos a algún servicio de estos y que sepamos por dónde puedo comenzar, y a lo mejor con esa llamada después hago otro tipo de acciones, pero que justo me inviten todo el tiempo a estar haciendo esta prevención, a tener este cuidado con la gente que me importa. Entonces,
Yo les quiero agradecer mucho su participación en esta sesión. Espero que algo pueda ser de utilidad para nosotros y reiterar esta invitación a sumarnos a cuidar la vida de todos. Toda vida importa. Y pues recordar, ¿no?, que en este 10 de septiembre, pues el distintivo que solemos usar es un moñito color amarillo, que está como acorde a nuestra campaña, busca visibilizar esta situación, busca hacer estas menciones de soy alguien a quien tú te puedes acercar y entender que esto no es nada más el día de hoy, 10 de septiembre, sino es una invitación a participar todos los días. Es considerado el mes amarillo para la prevención del suicidio, pero esto es todos los días y es algo que entre todos podemos hacer. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Realmente fue una plática muy interesante, con mucha información para los jóvenes, con mucha información para los papás y los docentes de estos jóvenes, ¿no? Porque de repente, pues encontramos ciertos rasgos que se hacen presentes en la escuela y que como docente no sé cómo involucrarme, cómo guiar a la persona a dar una solución. Y que muchas veces son soluciones sencillas, son soluciones que no implican más que hablar, desahogarme y escucharme yo mismo lo que estoy diciendo y sin miedo y sin tabús ni otra cosa, ¿no? Y como padres también es abrirme a la posibilidad de entender esta información, de acompañar a nuestros hijos, de acompañarlos en ese proceso de crecimiento y de formación, porque finalmente se están formando como adultos y es ese acompañamiento, ¿no? Muchos de los pensamientos que de repente los jóvenes consideran suicidios, muchas veces son aprendidos por los amigos, son aprendidos por el entorno y no directamente de ellos, ¿no? Con este término también es ese miedo a no ser exitoso. Tengo que ser exitoso, tengo que ser el mejor, tengo que competir con alguien más, aunque no encuentre competidor, yo lo construyo. Y entonces yo solito voy compitiendo conmigo y por obvia razón, pues no voy a sentirme satisfecho con lo que estemos consiguiendo, ¿no? Le repito, maestro, es una plática muy enriquecedora. Se le agradece muchísimo por toda esta experiencia y todos estos detalles que nos proporcionó e información que nos proporcionó el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Y la verdad, las líneas que usted nos da como líneas de apoyo, pues son de gran ayuda para nuestro trabajo con los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. no, gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Buen día, gracias.